Estimados hermanos, un placer de estar nuevamente entre ustedes y comunicándonos en este día 22 de febrero, interesante políticamente y religiosamente. Políticamente diríamos porque hoy día se celebraba el cumpleaños, la festividad de un gran líder americano, peruano, Dr. Víctor Raúl Haya de la Torre. Bueno, desde niños nos hemos conocido y hemos visto su figura, sobre todo un movimiento interesante. Bueno, también esperemos que este ideal que él ha tenido se continúe y sobre todo sea provechoso para nuestra patria. Este es como uno de los acontecimientos políticos, sociales de nuestra patria. Pero un elemento central que tenemos a nivel de iglesia es una fiesta religiosa, una memoria de otro líder, ¿no? Político, religioso diríamos, el líder, el jefe de la Iglesia Católica. Se trata de San Pedro, apóstol. Y es interesante que nosotros escuchemos el texto como de dónde surge esta festividad. Se nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, esto ya prácticamente a las orillas del mar, y Cesarea, una ciudad fundada en honor a Julio César, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? O sea, sobre él, ¿no? Él se llama el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, profeta Elías, otros que eres profeta Jeremías o alguno de los antiguos profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué dicen? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús les dice: feliz de ti, Simón, qué suerte, tú eres hijo de Jonás, porque eso que me has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nadie te ha dicho en el mundo, porque nadie se lo sabe. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, un texto muy valioso, base de nuestra estructura eclesiástico, católica, cristiana. Digo cristiana hasta el siglo XVI, porque solamente a partir del siglo XVI ha habido un pequeño cuestionamiento a la autoridad del Papa, pero sabemos que el Papa, sucesor de Pedro, continúa y debe continuar. ¿Qué sucede o qué significa? Significa pues que Cristo, para motivar, pregunta: ¿cómo están? ¿Qué piensan? ¿Cómo me ven? ¿Qué represento? ¿Qué piensa la gente
de mi presencia, de mi persona. Y los apóstoles habían escuchado evidentemente siempre murmullos, cuando se hacían milagros, cuando convirtió el agua en vino, cuando multiplicó los panes, los peces, cuando sanaba a los enfermos, todos pues admirados, ¿no? Cuando calmó la tempestad. Digo, pero ¿quién es este? Dice, ¿no? Y entonces dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Hace poco lo han matado, pero era tan valioso él que ha resucitado. Otros que eres Elías, otro profeta que fue llevado al cielo y que ha bajado del cielo ahora. Otros, algunos de los otro profeta, Jeremías, juntamente con Isaías, Jeremías son profetas muy importantes, de los principales profetas mayores. Entonces, yo digo, algunos de otros profetas antiguos. Bueno, y Jesús dice, ¿qué dicen? Ellos, la gente dice eso, pero ustedes, ¿qué dicen? Pedro asume el liderazgo en ese momento y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, qué suerte, ¿no? Porque esto que me dices no te lo ha revelado ninguna persona, ni la carne, ni la sangre, ninguna persona humana, sino mi Padre que está en el cielo. Eso lo ha sabido solamente por una inspiración o revelación divina. Y entonces yo te digo también, yo como hijo de Dios te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este acontecimiento que, como decimos, lo recalcamos, nos muestra la personalidad de Pedro. Pedro dice, eres el Mesías. El profeta Isaías anuncia que el Mesías iba a venir, y el Mesías, el siervo de Yahvé, el Hijo del Hombre, el que iba a venir, tenía que tener 4 características especiales que ya las conocemos. Tenía que ser pacífico, tenía que ser luz del mundo, tenía que ser sufrido y tenía que ser solidario. Y eso pues es Cristo, ¿no? Y entonces Pedro dice, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, tú eres Pedro. Leyendo a Cervantes, nos dice que Don Quijote, caminando con Don Sancho una noche, así oscuras, neblina, todo, camina y le dice a Sancho, anda, mira qué cosa es. Y mire, y dice, hay un muro, es una pared, es una casona grande. Y entonces Sancho le dice, Sancho, con la iglesia hemos tocado, mucho cuidado. Efectivamente, Jesús dice a Pedro, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Es decir, la iglesia tiene 20 siglos de iglesia y seguimos. Han pasado Alejandro Magno, Julio César, todos los emperadores, todos los poderosos, diríamos tal vez Napoleón, todos han pasado. Y queda Cristo, queda Pedro, queda la iglesia. Hermanos, este es un poco el fondo de la enseñanza de hoy. A Pedro lo consideramos como el jefe de la iglesia, sucesor de Jesús,
y que tiene como sucesor luego a los papas. Ahora el actual sucesor es Francisco. Entonces nosotros recordemos este acontecimiento y veamos que es necesario que todos nosotros reconozcamos a la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los párrocos, a la estructura de la Iglesia como una Iglesia organizada. Por eso ustedes, hermanos, y todos nosotros, sepamos que estamos ubicados en una parroquia, en un sitio geográfico, y nos corresponde trabajar en torno a nuestra parroquia, donde podemos actuar en lo que la Iglesia y lo que la sociedad necesita. Por una parte, el culto divino. Debemos solemnizar el culto con la música, con el decorado, con el templo y todo aquello, el culto divino. Por eso colaborar con el culto. Segundo, colaborar con la evangelización. Hemos de enseñar a los niños, a la gente, enseñar la doctrina. Si ahora hay tanta corrupción, tanto error, tanto defecto, tanto, diríamos, peculado, es porque nos hemos olvidado de la doctrina de Cristo. Cristo nos dice en el Evangelio: no robarás, no cometerás adulterio, etc. Honra a tu padre, a tu madre, y vemos que realmente fallamos en esto. Por lo tanto, hermanos, creo que hemos de apegarnos a la Iglesia, y Cristo nos va a enseñar a través de Pedro. Por eso Pedro nos dice, Jesús le dice a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y viceversa. Todo lo que tú liberes, lo que tú hagas o favorezcas en la tierra, quedará favorecido y, diríamos, desligado allá en el cielo. Hermanos, esto nos enseña también ya en la carta que es el apóstol Pedro escribe: hermanos, les exhorto a los presbíteros para que, participando de la gloria que va a ser revelada, apacienten el Cordero. Efectivamente, los sacerdotes son encargados, bajo las órdenes del Papa, bajo las órdenes de los obispos, encargados de difundir la palabra de Jesús. Nosotros tratemos de hacer eso y sabemos cuál es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús básicamente es salvar a la humanidad. A ti, a mí, todos hemos de ser salvos. Somos defectuosos, somos pecadores, pero sí tenemos derecho, tenemos como necesidad, estamos llamados al cielo y por lo tanto debemos siempre aspirar a esta salvación. Hermanos, no olvidemos, estamos celebrando, oremos por el Papa. Hay dificultades, está enfermo, se dicen, bueno, también tanto trabajo hay. Oremos por quienes nos gobiernan, por nuestros obispos, por nuestros párrocos, que son los inmediatos, y todos para que conduzcan a la Iglesia. Por eso también se nos pide ahora que tenemos el gran proceso que se llama de la sinodalidad, o sea, que todos nosotros debemos estar como cristianos unidos en torno a nuestros pastores, a nuestro párroco. Ya en Roma se ha tenido el sínodo internacional, hay sínodos también en las diócesis. Nuestro arzobispo ha convocado y hemos tenido ya un sínodo, pero después de eso ya vienen las parroquias. Y en cada parroquia procuremos también tener unos sínodos o reuniones parroquiales para mejorar el servicio que la religión, la Iglesia debe prestar. Que así sea, hermanos, sigamos nosotros cumpliendo esta enseñanza que Dios nos pone a través de San Pedro, elegido Papa, y con sus sucesores, que son los obispos de Roma, los papas. Paz y bien, hermanos.